voz de los protagonistas. En Contextos. Luis Alfredo Medina es coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y Marcos Amarripa es el director de este mismo organismo. Nos acompañan esta mañana. Luis Alfredo, Marco, bienvenidos. Sí, gracias Juan, Marcela por la invitación. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar hoy aquí y también de presentarles hoy de forma muy general la primera publicación que hace el Observatorio de la Laguna. Estamos muy contentos también de este hecho, de sobre todo cumplir con el compromiso de nuestros más de 80 asociados, en donde de forma periódica estaremos haciendo este tipo de estudios y de publicaciones que pues van con el afán y el objetivo de empoderar a la ciudadanía de cómo están utilizando los impuestos que todos los contribuyentes pagamos de una forma muy sencilla, muy general. Muchas veces escuchamos la palabra finanzas públicas, nos asusta, pero lo hemos hecho de una forma muy clara. Cómo son los ingresos del Estado, cómo son los egresos, explicado de la forma mucho más gráfica, mucho menos texto. Y nos encontramos con varias sorpresas. La verdad es que gran parte del trabajo aquí del equipo de investigación del observatorio, pues en esa medida lo que hicimos fue a través de gráficas y este tipo de contenidos, pues hacerlo muy sencillo y muy digerible, ¿no? Luis por aquí trae algo de información de los principales hallazgos, no de la parte tanto de ingresos, que si los separamos ingresos y egresos, el estado de Coahuila creo que es uno de los estados con mayor formalidad de empleo, con mayor generación del Producto Interno Bruto, con mayor ingresos propios. Juan, como lo decía Marco, Coahuila es un estado que genera muchos impuestos, que tiene mucha recaudación propia, principalmente a través del pago de derechos vehiculares. Todavía se contempla el pago de la tenencia y del impuesto sobre nómina. ¿Qué nos permite o a qué nos da la llave tener esta recaudación propia tan alta? Nos da la llave a muchas participaciones, a una cantidad de participaciones por parte del gobierno federal bastante amplia. Y al momento de nosotros tener más participaciones, se nos permite también contratar más deuda, porque esta es la garantía que la mayoría de los bancos nos piden para darnos un crédito o un financiamiento. Entonces, al estado de Coahuila le conviene seguir generando empleo, le conviene seguir recaudando impuestos de la manera que ahorita está recaudando, para poder lógicamente tener un soporte y poder contratar la deuda. Sin embargo, cuando nosotros analizamos, como bien lo dijo Marco, en qué se están gastando estos impuestos, encontramos que pues tristemente se está abonando mucho a intereses y se está abonando poco a capital. Para 2017 se van a pagar 2.891 millones de pesos de deuda de acuerdo al presupuesto de egresos del estado de Coahuila, y esto equivale a lo que ejerció el año pasado la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social, que son dos de las principales secretarías, la Secretaría de Medio Ambiente, Juventud, Cultura y Mujer. Entonces es una cantidad bastante elevada, incluso es casi el doble de lo que se presupuestó para que el municipio de Torreón ejerciera este año, que fueron 1.534 millones de pesos. Pero ¿se justifica tomando en consideración lo elevado de la deuda? Estaba en el presupuesto original, se sabía al momento de haber contratado esta deuda que esa era la obligación de pago. De hecho, en los últimos 3 años, 2014, 2015 y 2016, que tenemos ya concluidos, encontramos en esta misma publicación que el gobierno del estado ha gastado más de lo que le aprueba el Congreso local en el ejercicio de la deuda. Que no es, digamos, hay antecedentes, porque no solamente ha gastado más en lo que presupuestó en la deuda, también lo estamos viendo en el caso de los gastos de publicidad y propaganda. Así es. Porque según Fundar, se excedió en 81% de su presupuesto original para comunicación social. Así es. Mira, una de las cosas que a nosotros se nos hace interesante analizar, concluyendo un poco el tema de la deuda, es si la deuda se contrata es porque el gobierno no tiene la suficiente capacidad financiera para hacer obra pública. Ese es el fin y destino principal de la deuda pública en todos los estados del mundo. ¿Sí? Tú contratas deuda porque no tienes la capacidad para ejercer o gastar en obra pública. El problema es que en Coahuila la situación en obra pública es a la inversa.
O sea, de 2012 a 2016 se ha gastado prácticamente la mitad de lo que el Congreso local les aprueba para que gasten en inversión pública. Entonces, definitivamente la deuda no se está yendo para obra pública, la están destinando en otros rubros, y eso es uno de los llamados que hacemos dentro del CCI, a que se construya obra pública que tanta falta hace en el Estado. Y es de las grandes contradicciones, ¿no? Porque el informe da puntualmente los datos de cómo el gobierno del Estado ha recaudado como nunca. Hacen un desglose muy puntual de lo que son los impuestos, de lo que son los productos, los aprovechamientos y sobre todo este incremento elevado en el impuesto sobre nóminas y la gran cantidad de recursos que se tiene. Pero entonces esto nos diría que ante tantos recursos que tiene, pues no hubiera sido necesario contratar tan elevados pasivos, ¿o no es así? Así es, pues bueno, una recaudación propia, como te lo dije al principio, te asegura más dinero por parte de la federación, entonces claro, es parte de un negocio redondo, por así decirlo. El problema es que los contribuyentes son los que la llevan. Ajá, pero sigue siendo el impuesto sobre nómina el impuesto que más recauda, ¿no? Así es. Sí, y bueno, ustedes recién han puesto sobre la mesa una serie de dudas en función de cómo se distribuye el impuesto sobre nómina. ¿En qué va, después de que ustedes dan a conocer esto y de las posturas de ciertas cámaras y tal, en qué va esto, Marco? Mira, bueno, precisamente haciendo esta publicación fue que nos despertó ese interés y inquietud de decir, bueno, ¿dónde está el impuesto sobre nómina, no? Si se ha ido incrementando, porque aquí lo analizamos en parte de los ingresos, por eso nos dio pie a escarbar un poquito más ese tema. ¿En qué va, Marcela? Bueno, nosotros ya hemos hecho una solicitud oficial a la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que la misma auditoría en sus dictámenes de análisis de la cuenta pública del Estado ha estado detectando ciertas anomalías en el uso de los recursos del FAFEF, del Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas, precisamente pidiéndole cuentas de cómo va ese dictamen o esa situación. A lo que hoy sabemos es que el gobierno del Estado no ha reintegrado en su totalidad o no ha justificado por qué no ha reintegrado ese dinero que tomó del FAFEF y lo transfirió a una cuenta propia de la Secretaría de Finanzas. También hemos hecho ya una solicitud al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que también tiene esa facilidad y esa facultad de recibir denuncias de la sociedad civil organizada, de cualquier ciudadano, para que se investigue posibles hechos de corrupción. Pero evidentemente se va a ir este gobierno estatal y no van a tener ustedes las respuestas. Sí, definitivamente le tocará ya al gobierno en turno darle continuidad a esto. Nosotros por lo propio hemos hecho ese tipo de solicitudes exigiendo a estas instancias a que nos informen cómo es que se está utilizando ese desvío. Obviamente la palabra desvío es que un recurso que viene etiquetado para algo no se está utilizando para ese concepto. No quiere decir que alguien se lo llevó a sus bolsas. Quiere decir que el destino al que iba no es el mismo. Y que por cierto está muy sancionado, sobre todo cuando viene muy etiquetado. Y eso nos preocupa porque ya la Auditoría Superior de la Federación ya detectó esas anomalías que han sido recurrentes desde el 2013. Esa misma práctica la sigue haciendo el gobierno del Estado desde el 2013. Entonces, a ver, vamos a pedirle cuentas al Auditor Superior de la Federación, o más allá del Auditor Superior del Estado, obviamente, precisamente para que nos rindan cuentas de cómo va ese dictamen o qué responsabilidades se han deslindado. Que por cierto, en la historia local hay que recordar que a José Ángel Pérez se le fincó una responsabilidad en este sentido, cuando también utilizó los recursos para otro tema, que no para embolsárselos, porque cuando hablamos de desvío casi siempre estamos pensando que el desvío es hacia la cartera del funcionario, no, sino es una forma de financiarse y una forma de distribuir el dinero público para poder hacer los proyectos que se comprometieron. Pero lo que sí es cierto es que queda la duda. ¿Por qué un impuesto que proviene de la nómina de los empresarios, que son los empresarios, que por cierto, platicando con empresarios es una carga para ellos a veces muy difícil? Es más, inclusive muchas de las veces se ven en la necesidad de reducir la cantidad de fuentes de empleo
precisamente para no tener esa carga, y entonces van jugando con el score. Algunos los meten de una manera, algunos los meten de otra, hay informalidad, de tal suerte que tampoco la carga del pago sea tan grande, ¿no? Entonces, están los empresarios, bueno, algunos, no todos, algunos empresarios pareciera que no ven en esto nada irregular, pero sí hay algunos que verdaderamente están indignados por lo que está sucediendo. Sí, de hecho, algunas de las conclusiones que hace el IMCO es que este impuesto no debería de existir. Exacto. De hecho, inhibe un poco más la creación de nuevas empresas, de pequeñas y medianas empresas que ya de entrada ya tienen una carga pesada por el impuesto sobre nómina. Y al ver que ese impuesto que está destinado a un propósito muy específico no es así, pues obviamente lo que quieren es mejor mantenerse en la informalidad, mantener una carga de trabajadores baja, sí, precisamente para no generar tanto. O recurrir a, porque las outsourcing tuvieron tantísima demanda en algún momento hasta que no vinieron a regularlas. Pues por eso mismo. Sí, ¿no? Exactamente. Y eso también, pues obviamente implica pues que hemos detectado un manejo insensible, irresponsable, en donde los recursos que tanto ingresan al Estado pues están destinados en gran medida a gastos como gastos en publicidad que prácticamente exceden 6 veces más lo que se ha estado invirtiendo en salud. Ajá. Entonces, 2.6 millones de pesos diarios. Así es. Es lo que sí. Ahora, ya vimos el pastel de los ingresos. Bueno, ya vimos que de los ingresos propios el impuesto sobre nóminas es lo que más recaudación deja. Pero no hay que perder de vista es el hecho. 33%. 1 de cada 3 pesos. 33%. Sí, pero también no hay que perder de vista que de ingresos propios únicamente es el 15%. El 85% proviene de la federación. Así es. Ahora, en el pastel de los egresos, de los gastos, ¿cuáles son las prioridades? Ya vimos lo que es la deuda, pero ¿a qué le pone más atención el gobierno de Coahuila para gastar? Principalmente al pago de la nómina. De hecho, tenemos un apartado en esta investigación que se llama el costo de la burocracia. El 33% del presupuesto se va al pago de servicios personales, y el 85% de este 33% va para la nómina de la Secretaría de Educación Pública. De la Secretaría de Educación de Coahuila, perdón. Entonces es la gran secretaría que se lleva gran parte de este presupuesto. De cada 100 pesos que destina el Estado al pago de nómina, 85 van para la Secretaría de Educación. Ahora, y para obra pública, es decir, lo que es la infraestructura, la inversión pública, ¿cómo va Coahuila en ese sentido? Solamente se destina el 5% a inversión pública. ¿Tienen algún comparativo de un promedio en los estados del país de inversión pública? Es decir, ¿Coahuila está en el promedio nacional, está por debajo o cómo está? De hecho, es lo que estamos trabajando. No sé si Marco más adelante les va a comentar. Estamos trabajando ahora en la publicación de Durango, en donde queremos hacer más rankings nacionales, de tal manera que podamos ubicar a estas dos entidades federativas. Y ayer justamente estábamos platicando de la deuda, o sea, de qué porcentaje del gasto total le destinan las entidades federativas al pago de la deuda, y Coahuila pues en pago de intereses sale en los primeros lugares. En el pago como tal de la deuda, pues bueno, imagínate, se destina el 9% del presupuesto al pago de la deuda. Pues es una cantidad muy alta que nos pone también en el top 10 de los estados que más gastan en deuda y que pues desgraciadamente abonan muy poco a capital. Si tú me preguntas de inversión pública, te voy a decir que prácticamente los estados en su mayoría destinan muy poco, entre el 10 y el 4-3% en obra pública. Realmente es una cantidad muy baja. Sí, bueno, aquí está el público participando con nosotros y nos dice lo siguiente: en México, en promedio, las entidades federativas solo generan el 8% de sus ingresos totales. Para 2017, en Coahuila, se presupuestaron recursos para aplicar en los servicios de salud de 2.520 millones de pesos.
tan solo el 70% de lo destinado al pago de los servicios de la deuda en ese mismo año por 3.550 millones de pesos. En 2015 se aplicaron 4 veces más recursos en el pago de la deuda que en inversión pública. El pago de nómina de los maestros lo hace directamente el gobierno federal. Provienen casi en su totalidad de los recursos del ramo 33. Y bueno, finalmente nos dice la ley de deuda pública señala que los recursos por este medio son única y exclusivamente en inversión pública productiva. Y bueno, esto cuando yo leo al público con tantas certezas, con tanta seguridad en la información, me da la impresión de que hay mucha gente que ya abrió los ojos y que está muy interesada en que la información se desglose. Yo recuerdo, y Juan, no me dejarás mentir, que antes los gobiernos de los estados publicaban los estados de cuenta en las principales diarios de los periódicos de circulación estatal. Y entonces venían unas páginas enormes donde vendía ingresos y egresos. Y entonces ahí te presentaban los números. Pero ahora con esto del internet, dicen, no, yo para qué voy a gastar, como si no gastaran, si se gastan 2.5 millones de pesos o 3 millones de pesos en publicidad diaria, yo para qué voy a gastar, mejor que el que quiera consulte en internet. Eso es una ofensa y eso es privar de su derecho de información a quien por cualquier circunstancia que ustedes quieran no utilice internet. O sea, dan por hecho que todo mundo tiene que consultar en internet. Háganlo público. Muéstrenlo, pongan unas hojas grandotas allá afuera de la Plaza Mayor y digan esto es nuestra realidad económica. No, y además lo hacen complejo. No, claro, para que no entiendas. Ahora, otra cuestión que encontramos en este informe es cómo se rebasa el presupuesto original a lo que se gasta. Y en el cuadro 5, que habla de presupuesto por dependencia, exceso de gasto, digo, hay casos como el de la Secretaría de Finanzas, que se aprobaron 3.107 millones de pesos y se ejercieron 5.154 millones, es decir, hubo un incremento de más de 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente el 60%. Y así por el estilo, las demás, la mayoría de las secretarías se excedieron en el gasto. ¿De dónde salen esos excesos si hay un presupuesto ya determinado? Lo que le puede generar al Estado competitividad y capacidad para seguir recaudando es la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación. Es decir, que tengamos personas más capacitadas y obra pública que nos permita estar al nivel de los grandes estados que ahorita están acaparando la inversión. Sin embargo, estas secretarías son las que sufren recortes para que otras secretarías como Desarrollo Social, para que Salud, Gobierno, Cultura y Finanzas puedan tener este incremento. Bien, pues un informe muy completo. Las personas que estuvieran interesadas, ¿dónde pueden consultarlo? Este informe ya está en la página del observatorio, es www.observatoriodelalaguna.org.mx. Hay un apartado ahí de publicaciones y ahí lo pueden descargar de forma digital. Muy bien, Marco Samarripa, director del CCI Laguna, y Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del mismo Consejo Cívico de Instituciones. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.